se acuerdan que el apóstol Pablo, antes de entrar al tema, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo aquí. Necesitamos entender. Les voy a leer 3 versículos. 2 Corintios 7 del 1 al 4, perdón. Dice 2 Corintios 7, versículos 1 al 4. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. El apóstol San Pablo, él dice que tenía mucha franqueza con todos los hermanos. ¿Qué es franqueza? Hablar la verdad, pero yo les pregunto a ustedes si hablar la verdad o si la franqueza es esto, por ejemplo. Porque mucha franqueza también daña. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mucha franqueza también lastima. Por ejemplo, si una hermana, usted le dice, hermana, hoy te ves más gorda. Está diciendo la verdad, porque está diciendo lo que está viendo, pero esa es una franqueza que lastima. Uy, no le digas eso a una mujer. O sí se le puede decir. ¿Te imaginas que el esposo, qué gorda te ves hoy? Cuidado. ¿Sí o no? Pero es una verdad, ¿sí o no? Porque está diciendo lo que está viendo, aunque es una franqueza, pero tengamos cuidado. ¿Por qué estoy usando esto antes de entrar a nuestro mensaje? Pablo, el apóstol, cuando hablaba con franqueza, tenía mucha franqueza con los corintios, él usaba algo que hoy quiero que entendamos. El tema que quiero que hablemos es: no ignoremos la gracia de Dios. Podemos usar la franqueza usando la gracia. Amén. Por ejemplo, si la mujer se arregla para venir a la reunión y usted dice, no te ves bien así, eso lastima. Tiene uno que usar ¿qué? Gracia. Gracia para poder hablar. Por eso vamos a ir a 2 Corintios 6 del 1 al 3 para poder entender. Todavía no queríamos pasar al 7. De hecho ya hemos tocado el 7, pero yo quiero que nosotros, hermanos, regresemos un poquito al 6, porque ahí está lo que quiero hablarles. Por ejemplo, si usted le dice ¿cuál otra sería otra franqueza? Sí, pero otro ejemplo, porque ya les puse un ejemplo de la hermana. No, pero ese no, al contrario, ¿no? Delgado, pues ¿quién se enoja? A mí me gusta ir al tianguis, ¿no? Me dice el tianguis, ¿cómo estás, flaco? No, pues eso anima, ¿verdad? ¿Cómo estás, flaco, no? No, hermano, eso anima, ¿sí o no? Güero me dice así, ¿qué pasó, güero? ¿Qué va a llevar? Y yo me siento güero ahí, y ya llego a la casa y me veo y dice, no, pero no lastima. Hay cosas que no lastiman, pero hay cosas que sí lastiman, ¿no? Tanta franqueza. Eso también. ¿Cómo estoy? O sea, son cosas, esas, está bien usar la franqueza, pero tenemos que usar gracia. Por ejemplo, me dicen a mí, tan bonito te ves. Y esa palabra tiene doble sentido, tan bonito ves.
Y usted le dice, mi tan querido hijo. Mi tan querido hijo. O sea, ¿verdad? Entonces son cosas que lastiman. Necesitamos tener gracia. Amén. Para poder hablar las cosas. Perdón. Vamos a leer 2 Corintios 6, del 1 al 3. ¿Lo tienen? Leamos todos. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos a parar en ese versículo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también, ¿a qué? A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Necesitamos entender, porque estos versículos están bajo el contexto de la reconciliación. Vamos a leer el versículo 18 de 2 Corintios 5. Dice el versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. O sea que Dios reconcilia a las personas por Cristo, pero también dice que nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿alguna vez ustedes han sido intermediarios, ya sea en un matrimonio, en los hermanos, con los papás o en el trabajo? Y cuando dos personas se pelean y va uno a interceder, a decirle, pero se dan cuenta que uno no llega con tanta franqueza, o no llega uno a pelear con las personas, sino que uno usa una palabra, el ruego, para que ellos no se peleen. Esa es la parte que Dios nos ha dado a nosotros, porque es lo que Él hizo con nosotros primeramente. Él dice que dio a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Entonces estamos aquí viendo que nosotros también se nos dio esta palabra, pero se dan cuenta que muchos cristianos saben que han sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, y eso trae un beneficio para nosotros porque dejamos de ser enemigos de Dios. Pero ese es solamente un inicio, no es solamente ya fuimos reconciliados y ya. Necesitamos una reconciliación más profunda. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de eso? Entonces, el servicio que prestamos a la iglesia, a las personas, o el servicio que nosotros desarrollamos, es un servicio que reconcilia. Es un servicio que nosotros usamos para que las personas hagan las paces con Dios, porque eso es reconciliación. Y entonces recuerden que no solamente debemos de reconciliar a las personas que son incrédulas, que no son creyentes con Dios, sino que también nosotros entre los cristianos, ya sea con nosotros mismos y por supuesto con Dios, porque todavía seguimos fallando, nos desunimos con Dios. Entonces necesitamos esa reconciliación. Nuestro ministerio no es un ministerio de condenación. Aquí no estamos para condenar a los hermanos. Pero se da cuenta que cuando nosotros descuidamos cuál es el ministerio o ignoramos el ministerio, ¿qué hacemos? Condenamos a las personas, señalamos a las personas. Y eso es lo que hacía la ley del antiguo pacto. El ministerio del antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, era lo que hacía.
¿Se acuerdan ustedes cuando le llevaron a la mujer adúltera? ¿Se acuerdan ustedes cuando hallaron a Jesús y a los discípulos arrancando espigas para comer? Y le dijeron, no te es lícito porque es día de reposo. Siempre condenando, siempre señalando. Pero el ministerio de nosotros, el ministerio del nuevo pacto, es un ministerio que ruega, es un ministerio que reconcilia a las personas. Es un ministerio que usa franqueza, pero también se tiene que usar un ingrediente que no se nos debe de pasar, que es la gracia. Dice 2 Corintios 6:1, leamos nuevamente. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En este ministerio de reconciliación, ninguno lo puede llevar a cabo en una forma efectiva si no entiende que es un colaborador. Hasta acá, ¿qué es ser un colaborador? ¿Qué es ser un colaborador? ¿Qué es ser un colaborador? Con otra persona. Que 2 o 3 personas hagan un equipo para hacer un trabajo. Eso es colaborar. Amén. Entonces, pero fíjense por qué Pablo está insistiendo con nosotros con esto. Porque Dios no quiere que nosotros trabajemos para Dios. Porque trabajar para Dios es hacer nosotros las cosas solos. El trabajar solo nosotros sin tomar la gracia, eso un día nos va a cansar. Hermanos, las reuniones de la iglesia, todos nosotros tenemos que hacerlo con gracia. Porque nos puede cansar y vamos a creer que esas reuniones son una rutina. Ah, ya sé. Juanito, Araceli, Toño, Ale son los que abren la reunión con una lectura, oran ellos, vienen a las alabanzas con los hermanos, las mismas alabanzas ya sabemos, y luego viene la prédica, el hermano lo mismo, dice que va a acabar y no acaba, ¿no? Y así, ¿no? Y es una rutina, lo mismo, hermano, necesitamos gracia, porque si no hay gracia no se disfruta. Por eso dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Porque dice también Pablo en Romanos que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Eso es gracia. Si nosotros no tenemos gracia, no se vuelve un disfrute para nosotros. No es cualquier cosa levantarse temprano desde Chimalpa y venir acá. No es cualquier cosa. Necesitamos gracia. Tampoco no es lo mismo levantarse de aquí, aunque vive uno aquí, no es cualquier cosa. Necesitamos gracia. Porque cuando llegamos aquí, esto nos va a parecer algo aburrido. Por eso, hermano, cuando usted siente que las cosas que hace en la iglesia ya es algo rutinario, tiene que saber que usted está ignorando la gracia. Por eso nuestro tema es no ignoremos la gracia de Dios. Y esto también va para los que funcionamos como pastores, los servidores. Según un estudio, y me gusta a mí tomar estudios de Estados Unidos porque no afecta a México, no se crean. Pero dice un estudio que, ese estudio destaca que cada mes, allá en Estados Unidos, 1,500 pastores dejan sus ministerios por agotamiento moral, por agotamiento espiritual, e incluso a causa de los desacuerdos con la iglesia. 1,500 pastores cada mes. Y cierran los lugares. Y por eso Dios dice, pues que ustedes son colaboradores. No son laboradores, son colaboradores. Por ejemplo, la palabra compañero, es el significa algo, indica algo. Compañeros, somos compañeros con Cristo haciendo el trabajo. ¿Cómo le llama usted a los que están en su trabajo? Compañeros, ¿sí o no? Colegas, colaboradores, amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque eso nos va a llevar a cansarnos.
a cansarnos y a pensar que todas estas cosas, hermano, pues para qué, es lo mismo. Pero cuando tú tomas la gracia, no ignoras la gracia de Dios, nada es lo mismo. Nada es lo mismo. Todos los días son nuevas las misericordias de Dios. Quiero decirles que hasta acá, por la gracia de Dios, no he repetido un mensaje. Tampoco voy a predicar, ya lo prediqué en Tultitlán, lo llevo a Chimalpa al fin que ni se meten a Facebook. No, yo no hago eso. Dios me da una palabra aquí y también me da una palabra para Chimalpa. O sea, porque si no voy a caer en algo rutinario. Es verdad que comemos del recalentado, ¿no? Si usted hizo birria, usted puede seguir comiendo eso. Pero también toda la semana, ¿verdad que ya no? Cuando voy a Oaxaca, cuando vivía mi mamá, hacían tamales. Y había tamales para hoy, mañana, pasado. Y a un momento que dice uno de mis hermanos, yo no tengo problemas porque como tardaba mucho tiempo para ir allá. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Pero ellos, los que viven allá, dicen, ya es mucho, mejor un frijolito. Un huevito, algo así, ¿no? Entonces, hermanos, yo quiero que entiendan, estoy usando todos esos ejemplos porque necesitamos entender, hermanos, que necesitamos tomar en cuenta la gracia, es lo que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice, no recibáis en vano la gracia. Amén. Hermanos, Dios nos quiere para un servicio, pero nos quiere como colaboradores de Él. Él no te quiere usar como laborador. Él no te quiere que tú seas un trabajador solitario. A veces me dicen, hermano, yo le ayudo. Y uno, no, yo puedo. Si alguien te está diciendo, dáselo, porque quiere. Amén. Tenemos que, porque a veces por ejemplo, pasa en los trabajos. Y regularmente los nuevos no saben nada. Y el que ya tiene la experiencia, para que no le estorbe, mejor yo lo hago. No, ¿cómo va a aprender el otro? Necesitas enseñarle al otro, estar ahí contigo para que vaya aprendiendo. Porque todos aprendimos. No, entramos no sabiendo nada y aprendimos. Me acuerdo en un trabajo en la fibra de vidrio cuando estábamos y entraban personas nuevas, sin experiencia, y el supervisor decía, tómate a estos y para que hagas ese trabajo. Y había un compañero que decía, no me des porque en vez de que avancemos me estorban. Y el jefe le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú llegaste aquí, ¿te acuerdas? Tú no sabías nada y nosotros te enseñamos. Ahora que Él te ayude para que juntos hagan el trabajo. Amén. Entonces, hermanos, es lo que Dios quiere, pero ¿con quién colaboramos nosotros? Con Dios. Porque Él es el que tiene que hacer las cosas en nosotros. El error de muchos de nosotros, hermanos, es que nosotros desarrollamos solos el servicio que Dios nos quiere que hagamos. En vez de desarrollar el ministerio, el servicio del Señor colaborando con Él. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 12. Porque a veces nosotros, es que yo no puedo, hermano, yo no lo haría, yo no puedo, no cuente conmigo, hermano. Fíjense lo que dice. Y él mismo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero fíjense que él mismo constituyó. ¿Qué es constituir? Él los capacita, Él los prepara, Él los hace, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios tiene que capacitarnos a nosotros. Por eso lo que nos capacita a nosotros es algo que se llama gracia. Gracia. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hacemos nosotros no es de nosotros. Porque a veces nos adueñamos. Es que mi ministerio es de la alabanza. Mi ministerio es de la limpieza. Mi ministerio es de los niños. Mi ministerio de los talentos. Mi ministerio es esto.
Bueno, tú lo haces, pero no es tuyo, porque la obra es del Señor. Mire lo que dice Mateo 9:37 al 38. Mateo 9:37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es el campo de cultivo. A la verdad la mies es mucha, ¿más qué? Los obreros pocos, y los pocos flojos, dice Juanito. Así dice, y los pocos, no, los siervos están trabajando. ¿Sí? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y dice el 38, rogad pues al Señor de la mies. ¿De quién es la mies? ¿De quién es el campo? Del Señor. Que envíe obreros a su mies. Amén. Él es el que, de Él es el campo, la obra, y Él quiere que nosotros roguemos a Él para que Él envíe en su nombre a personas para que colaboren con Él. Nosotros como colaboradores suyos debemos entender que del Señor es el trabajo, la obra que hacemos del servicio, y que usted y yo solamente somos ¿qué? Colaboradores. Trabajamos con Él. Amén, hermanos. Por eso Dios no nos deja solos. Por eso cuando te piden algo, no digas no puedo. Mire, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos, no solamente los mexicanos, sino todos los latinos. Me tocó ver allí porque ya estaba. Oye, ¿sabes tú manejar el tractor? ¿Y sabe qué hace el mexicano allá? Sí, aunque no sabe. Oye, ¿tú más sabes manejar esto? Sí, aunque no. Porque la mentalidad de todos los que llegamos ahí, en donde nos pongan, y ahí se aprende. Ya cuando está uno ahí, y pues no dijiste que sabías, pero puedo aprender cómo se hace, cómo se opera. Así debe de ser en la iglesia. Porque Dios es el que, de hecho, si tomamos en cuenta la gracia, nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, si usted le dice, hermano, en este domingo que viene usted va a dar la palabra, y si usted no entiende que es un colaborador, aquí va a estar temblando. Me acuerdo de un hermano que le daban unos micrófonos que tienen cables, y se puso nervioso, empezó a enredarse con el cable, porque así pasa. Pero tenemos que echar mano de la gracia. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Pablo, no te preocupes por lo que has de hablar? Yo pondré las palabras en tu boca. O sea, pero tenemos que tomar en cuenta la gracia, pues. Cada vez si venimos a la reunión, no venimos solos a cantar a Dios. Usamos la gracia. En la mañana cuando llegamos aquí, lo que hicimos los hermanos de la alabanza y todos los servidores, Aarón y todos los que venimos, orar para que Dios nos dé la gracia para poder llevar el servicio de la alabanza, para poder llevar a cabo el servicio de transmisión, porque sin la gracia, como que la computadora sabe que uno se impacienta. Y no sé si han visto a gente que no tiene paciencia y el celular se traba y lo agarra y lo tira, ¿no? O sea, hermano, necesitamos gracia. Somos colaboradores. A ver, vamos a poner un ejemplo o vamos a hacer algo aquí. Les pregunto a ustedes, ¿les gusta a ustedes colaborar en su casa? ¿Sí? Vamos a hablar de de la preparación de un platillo, de una comida. Hermanas, que son las que están en la cocina, ¿a usted le gusta que su marido llegue y colabore con usted? Se me hace que a muchos no les gusta. ¿Sabes qué? Mejor siéntate y yo te atiendo. No nos gusta a nosotros, hermano. No nos gusta que... No, es mi cocina. Me acuerdo alguien una vez me dijo, no uses mis ollas porque las rayas, ¿no? O sea, no me lo dijo mi esposa. Pero hermano,
¿Sabe qué? Lo que pasa es que tenemos una naturaleza, una tendencia de que no nos gusta colaborar con las personas. A veces las mamás, cuando los hijos están aprendiendo a cocinar, no sabes qué, no, mejor, tú vete allá mejor. ¿Cómo va a aprender? Y eso es lo que reclamo a mis hermanas, y no solo a mis hermanas, sino a todos nosotros, porque algunos de ustedes alguna vez han probado los tamales que he traído aquí. Dijo el hermano Chucho de Chimalpa, dijo, hermano, los tamales. Le dijo, ya no va a haber, porque mi mamá ya no está. Y mis hermanas, ninguna aprendió. No tenemos el sazón, ni yo aprendí. Bueno, yo ayudaba en comérmelas, pero sí. Se me hace que esa es la parte que no nos gusta a nosotros, colaborar. Pero Dios dice que somos ¿qué? Colaboradores. Que siempre tomemos a Jesús como nuestra gracia para poder colaborar con Él. Ahora, ¿qué pasa? Porque podemos hacer las cosas sin el Señor. ¿Qué le parece a usted? Podemos hacer. Sin colaborar con el Señor podemos hacerlo. Alguien puede estar cantando aquí, puede estar predicando, puede atender a los niños, a los jóvenes, puede organizar el talento, puede traer la comida, puede evangelizar, puede hablar a otros sin colaboración del Señor. Pero hay una consecuencia. Mire lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Y la cosa es que sí lo podemos hacer. Y eso es peligroso. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos estaban profetizando, estaban echando fuera demonios, hacían milagros. Y Él les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no reconozco. Hay una versión que se llama el lenguaje actual, y dice esta parte del 23, pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes, porque no lo consideramos nosotros. No colaboramos con Él. Por eso Él dice, por eso el profetizar, el echar fuera demonios, el hacer milagros, ellos lo hacían solos. Por eso a veces eso cansa. Y Él dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces el trabajo del Señor, que no es bajo colaboración, no es reconocido por Él. Mucho menos será recompensado, porque no lo tomamos en cuenta a Él. Para todo necesitamos a Dios. Para todo. Para todo el tiempo necesitamos de Él. Amén. Si vas a salir, necesitas gracia. Hermano, los que manejamos sabemos que la gente se mete, o uno se mete también, y si no tenemos gracia, se vuelve una desgracia. Se bajan las personas y empiezan a pelearse. Es más, en el tianguis o en la tortillería, estás formado tú y llega la gente y se mete y ya empiezas a pelear. Si tienes gracia, dices no hay problema. Necesitamos gracia para todo, ¿sí o no? Porque si no se vuelve una desgracia. Por eso dice así, pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque ya lo recibimos. Ya lo recibimos, es Cristo. Así que si uno no es colaborador, entonces uno no está usando la gracia. Porque la gracia es que Cristo haga las cosas a través de nosotros. Entonces, por eso dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. El apóstol San Pablo,
él trabajó con el Señor. Miren, hermanos, es tan fácil que nosotros podemos ignorar a Dios en todo lo que hacemos. Porque debe ser en todo. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en la calle, todo el tiempo necesitamos considerar la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10, miren lo que dice el apóstol San Pablo. Dice 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuál es la respuesta de ustedes cuando le dicen, hermano, usted es cristiano? ¿Cómo dicen ustedes? Esa es la mejor respuesta, ¿no? Yo he escuchado a muchos hermanos, por la gracia de Dios. Sí, porque no es por ti. ¿Usted es cristiano? Sí. Simón. No, de hace muchos años. No, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él siempre consideró la gracia. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles. Y se ve que él trabajó más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. El Señor no reconoce absolutamente nada del trabajo que no lo hayamos hecho con Él. Por ejemplo, nuestra predicación, nuestras visitas a los enfermos, nuestro dar, nuestro servicio, etcétera. Todo eso tiene que hacer con la gracia de Dios. Por eso necesitamos la reconciliación, necesitamos ser reconciliados con Dios, porque muchas cosas hacemos las cosas sin Él. Y Él no reconoce eso. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿qué pasa si cada quien hace las cosas por su cuenta? ¿Habrá armonía ahí? ¿Habrá paz ahí? Lo que viene a haber es paz, porque cada quien hace las cosas a su manera. Necesitan ellos, ¿qué necesitan ellos? Reconciliación, arreglarse y ponerse de acuerdo cómo llevarse su casa. Amén. Porque si no, hermano, hay conflicto. Si ellos no arreglan esa situación, se van separando poco a poco. Y ya al último, se divorcian porque no, hermano, ¿cuántas veces uno como matrimonio necesita reconciliación? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿sí o no? Porque hay momentos difíciles en nuestra vida. Hace tiempo dimos una enseñanza, una palabra en la iglesia y hablamos de las 4 estaciones del matrimonio. Y ningún matrimonio es todo el tiempo primavera, verano. Ningún matrimonio, o sí, o habrá algún, hermano, discúlpeme usted, nosotros puro primavera, verano. Porque verano, pura felicidad, pura miel, ¿no? No, el año tiene 4 estaciones. Todo esto que vemos necesita las 4 estaciones. Así es un matrimonio. Necesitamos el otoño y no quisiéramos el invierno, pero viene a nuestro matrimonio. Pero la esperanza es que otra vez viene primavera. ¿Sí o no? Así es. ¿No? ¿O será que yo soy el que en mi matrimonio tengo invierno y otoño? Ustedes se me hace pura primavera, puro verano. Pero necesitamos ser reconciliados constantemente. Es eso lo que Dios está diciendo. Porque nosotros hacemos las cosas solo, nos gusta hacer las cosas en solitario. Por eso, hermano, necesitamos gracia. Necesitamos, hermano, en un matrimonio necesitan reconocer su falta y pedirse perdón. Y si alguien sabe que echa mano de la gracia, se echa la culpa. En un matrimonio, aunque no tenga la culpa, se echa la culpa por tal de salvar su relación.
Amén. Más uno usa la gracia. Necesitamos echarnos la culpa muchas veces. Aunque no tengas la culpa. ¿Para qué? Para que podamos caminar juntos. Amén. La mujer casada, estoy hablando de la mujer porque fue el día de la mujer. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Antier? No. La mujer casada, oigan bien, hermanas, debe usar la gracia para tratar a su esposo. Debe usar la gracia. De la misma manera el marido, el esposo, tiene que usar la gracia para tratar a su esposa. Porque si usamos la gracia, entonces trataríamos a nuestra pareja como lo trataría Cristo. Amén. Por eso tenemos, ¿cuántas veces les he dicho? En cuanto nosotros despertamos, ¿qué tenemos que hacer? Señor, dame de tu gracia para vivir tu vida en ese día. Porque sin gracia se vuelve una desgracia, hermanos. Amén. Entonces, hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esa es la idea de 2 Corintios 6.2. Leamos 2 Corintios 6.2. Dice 2 Corintios 6.2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo tenemos que empezar a usar la gracia? Hoy. Hoy porque hermano, necesitamos desde ya empezar. En este pasaje, Dios nos quiere salvar de los que no usamos la gracia. Recuerden que nuestra tendencia es solos. Acuérdense de la primera pareja. No sé dónde estaba Adán, no dice la Biblia. No sé dónde él estaba. Porque no creo que andaba trabajando, porque Dios no le dijo que trabajara. O no sé si andaba poniendo nombre a los animales, o no sé. Pero se separaron por un momento. Y por eso Satanás aprovechó. Sí, entonces nuestra tendencia es solos. Es más, la gente compone dichos, dicen mejor solo que mal acompañado. ¿Sí o no? Y a veces las personas, esa es la tendencia de nosotros. Por eso dice que hoy es el tiempo de salvación. Tenemos que ser salvos de ser llaneros solitarios. De ser llaneros solititos. Tenemos siempre que colaborar con Él. Tenemos que saber que Él está siempre en nosotros. Amén. Todo. Por ejemplo, vas a dirigirte a tu esposa, a tu esposo, usa la gracia. Usa a Cristo. Usemos a Cristo. Porque es peligroso cuando uno, hermano, no usa la gracia. Nosotros, como creyentes, a pesar de que ya somos cristianos, fácilmente ignoramos la gracia. Desechamos la gracia. Muy fácilmente actuamos por nuestra propia cuenta. Eso es recibir en vano la gracia. Tomar en vano la gracia es no usar a Cristo en nuestra vida diaria. Y Dios está diciendo, úsame. Yo soy la gracia. La gracia es para hoy, la gracia no es para mañana, para el futuro. Es hoy, por eso dice, hoy es el tiempo de salvación. Hermanos, desde hoy, recuerden eso. Desde hoy empecemos a usar la gracia. Si usted no ha usado la gracia, hoy es el tiempo, es el momento. Miren, yo necesito gracia para hablar con ustedes. Yo oré al Señor, Señor, por favor, sé tú hablando. Porque si no puedo dañarlos a ustedes, puedo lastimarlos. Y ustedes también necesitan gracia para escucharme por 1 hora. Si ustedes no tienen gracia, ya están desesperados, ¿a qué hora va a terminar? Y algo que tienen los pastores que dicen que van a terminar y no terminan. ¿Necesitamos qué? Gracia. Cuando hermana, cuando usted le hable a su esposo, ¿qué necesita? Gracia. Hermano, cuando usted le habla a su esposa, ¿qué necesita? Gracia. Cuando usted le habla a sus hijos, ¿qué necesita? Gracia. Cuando le habla a sus padres, ¿qué necesita? Entonces dejemos que Cristo fluya a través de nosotros. Para que cuando hablemos con gracia.
Mire lo que dice Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lo tenemos, dice Lucas 2:52. Leamos pues. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Porque a veces confundimos, ¿no?, con que yo esté bien con Dios y los demás no me importan. No. Dios y los hombres necesitamos la gracia. En tu trabajo necesitas gracia para dirigirte con tus jefes. Si eres jefe necesitas gracia para dirigirte con tus trabajadores. Lucas 4:22. Dice Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Con qué razón la gente le gustaba ir? ¿Con qué razón el apóstol San Juan dice que se recostaba en su pecho para escucharlo? Porque el Señor tenía gracia para hablar. Porque cuando uno no tiene gracia, y ya va a empezar otra vez, vámonos, córtenle. Porque hay quienes no tienen gracia para hablar, ¿sí o no? Y ya la gente ya no lo quiere escuchar. Ay, vámonos, ya va a hablar otra vez este. Cuando tenemos gracia, la gente se maravilla, porque es Cristo hablando. Amén. Por eso cuando vamos a hablar, ¿quién tiene que hablar? Cristo. Que sea la gracia en nosotros. ¿Sí? Porque sin la gracia ofendemos, lastimamos. Por eso Pablo dice que él usó mucha franqueza con los corintios, pero él lo hacía con la gracia. Dice que él lloraba cuando iba a hablar, cuando después de que les escribió, empezó a llorar a llorar porque decía, es que si no me entienden se van a sentir lastimados, y él se preocupaba por los corintios. Por eso, por ejemplo, ustedes como padres, ¿cómo tienen que corregir a sus hijos? Porque tienen que corregir, porque no es que usando la gracia no lo vas a corregir, pero tienes que corregirlos con gracia y llorar con ellos, decir, ¿sabes qué, mijito? Te voy a corregir porque me duele el corazón, pero tengo que hacerlo, es por tu bien, porque eso es hacerlo con gracia. Dejemos que Cristo fluya todo el tiempo, hermano. Eso es usar la gracia. Eso no es ignorar la gracia. Hoy se necesita tanta gracia. El viernes fui a cortarme el cabello. Y llegué con la estilista y le digo, buenas tardes. ¿Usted me podría hacer el favor de hacerme un corte de cabello? Si me lo permite. Así me dijo. Así me lo dijo, hermano. Qué gracia ahí, ¿no? Porque hay gente que sí usa gracia. Sí, cómo no. Tome asiento y en un momento lo atiendo. Eso es con gracia, ¿sí o no? Y yo llegando, hermano, y pensé que esperando eso. No es que soy sentido, pero dije, no tiene gracia. Y empezó a atenderme cuando se le dio la gana. Le falta gracia. ¿Cómo? O sea, hermano, ¿tú crees que va a traer más clientes ahí a ese lugar? No, porque yo le dije a ustedes ya no van a ir ahí. Ustedes le van a decir a otros y ya no van a ir a ese lugar. Pero cuando alguien tiene gracia, esa persona dice, sí, con gusto. Por eso los de los tianguis tienen gracia. Aunque no son cristianos, pero tienen gracia. Pásele linda. Pásele güerito. Anda el flaquito. ¿Qué vas a llevar esta vez? ¿Sí o no? Eso es gracia, porque de cierta manera, porque eso cautiva a uno. Y ahí conocemos a uno ahí y nosotros no le compramos, él nos vende.
¿no? Y por ejemplo, si yo nada más voy por algunos rábanos o algunas cebollas, y él dice, mira, esto te lo voy a dar tanto, llévatelo. Y uno que dice, bueno, sí, porque usa la gracia. Hermano, necesitamos gracia para todo. Necesitamos gracia. ¿Se acuerdan ustedes que aún entre nosotros necesitamos gracia? Y la gracia es Cristo. Por eso le dije, no le vaya a decir al hermano, porque a ver, no, qué milagro que llegaste hoy, hermano. Ha faltado mucho la... Qué milagro. Hasta por eso hace mucho sol hoy. Por eso está nublado. Hermano, eso es con gracia. Amén. Necesitamos, hermano, usar la gracia, que sea Cristo en nuestras vidas. Echar mano de la gracia es que estamos siendo salvos profundamente. ¿De qué debemos ser salvos? De que no hemos estado echando mano de la gracia. Porque nos gusta, la tendencia de nosotros como seres humanos es actuar por nuestra propia cuenta. Y eso, al hacer eso, uno no colabora con el Señor. Eso es caer de la gracia. La ley se usó en el antiguo pacto. Allá sí Dios le dijo, usen la ley. Pero en esto ya no es la ley, sino que es la gracia. Por eso tenemos que tolerarnos. Vamos al 7, 2 Corintios 7, para hoy cerrar. 7, 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Pero esa franqueza lo usó él con gracia. Miren, nosotros tenemos que a veces llamar la atención a alguien, pero necesitamos usar gracia. Necesitamos usar gracia. Vamos a hacer les pregunto a ustedes, hagamos una dinámica o pongamos un ejemplo, una ilustración. Usando la gracia, ¿qué le diríamos a un hermano que no ha venido a mucho a la reunión y que viene? Usando la gracia. Hermano, necesitamos gracia porque si no la podemos, en vez de que él siga viniendo, fue su despedida. Ese día que vino fue su despedida, ¿sí o no? Necesitamos gracia. Porque dice que nosotros tenemos que tener misericordia porque también nosotros podemos hacer eso. Amén. O sea, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados. Me acuerdo siempre de mi pastor Cayetano Ceja, porque él un día, era su sobrino, ese hermano, no, ya estoy dando detalles, ¿verdad? Bueno, él le dijo a esa persona que ya no venía a la reunión, ya no iba a la reunión de la iglesia, y ya estaba descuidando su vida cristiana. Y dice que se le acercó a ese hermano y le dijo, hermano, ¿qué se siente ser frío? Y dice que el hermanito no dijo nada, pero Dios le dijo al pastor, le dice, ¿quieres experimentarlo? ¿Quieres probarlo? ¿Cómo se siente ser frío? Y él dice, Señor, perdóname, porque no es la forma de decir, ¿verdad? Entonces yo aprendía de él, porque entonces nosotros no debemos de condenar a los hermanos que por alguna razón dejan de reunirse. Esta iglesia está con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos. Yo creo que a veces ni necesitamos decirle nada, solamente abrazarlo. Cuando usted ve que un hermano que ha dejado de reunirse ha dejado de reunirse por mucho tiempo y viene, ¿qué tenemos que hacer? Pues de mi parte yo creo que ni debo hablarle, porque yo la riego cuando hablo. Cuando, por ejemplo, pasa cuando uno va al velorio, muchos días de estos, así dice la gente, ¿verdad? Muchos días de eso. O cuando se casan, dice, lo acompaño en tu dolor, en vez de decir felicidades. O sea, cuando hay cosas que uno, ¿verdad? Me acuerdo que uno me dijo,
cuando se enteró un amigo, se enteró que de nuestra boda, ¿te suicidaste o qué? ¿O te pusiste la soga o qué? O sea, hermano, o sea, necesitamos gracia, ¿no? Necesitamos gracia todo el tiempo. Tenemos que hablar con franqueza. Pablo lo hacía con los corintios, pero él usaba la gracia. Cuando alguien usa gracia, uno le dice, regáñame, porque lo sabe hacer con gracia. Pero cuando no lo hace con gracia, hermano, uno dice, ¿y este quién se cree? Porque, o sea, no es bendición eso. Entonces, hermanos, no ignoremos la gracia. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? En nosotros, porque ya recibimos. Por eso dice, no recibáis en vano la gracia, porque ya lo recibimos. Entonces tenemos que orar todos los días, Señor, dame de tu gracia. No que venga de ella, sino que de Cristo que está aquí, fluya a través de nosotros. Que sea Cristo hablando. Por eso ayer decía mi hermano Carlos, estamos poniendo ejemplos aquí. Por ejemplo, si usted el domingo el patrón lo obliga a trabajar y aún usted tiene la gracia y la decisión de decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo. ¿Qué crees? Que tengo un compromiso. Es más, tengo que estar en esa reunión que es importante. Así como de importante es este trabajo. Y si ya el patrón dice, no, te me quedas, uno tiene que obedecer porque lo están contratando a uno. Pero si usando la gracia Dios toca su corazón, dije, está bien, yo busco a alguien más. Pero necesitamos usar la gracia. Porque a veces uno no usa la gracia y a veces uno quiere que el patrón diga, mejor quédate para no venir a la reunión. Eso ya no es gracia. Amén. Pero cuando el patrón te dice, tienes que quedarte a trabajar, pues tiene uno que obedecer. Pero si uno usa la gracia y no había posibilidad de que yo me vaya, de que yo no venga a trabajar porque tengo mi reunión, Dios toca los corazones, ablanda los corazones y te permite venir a tu reunión, pero necesitamos usar gracia. Usar gracia. Amén. Entonces no ignoremos la gracia que hemos recibido. Esa gracia tiene que fluir todo el tiempo, todo el tiempo. Donde quiera que estemos, recuerda, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, porque la traen con la suegra, los mundanos, los cristianos, ¿no? Pero los mundanos la traen con la suegra. No, hermano, imagínense qué gracia es que alguien dijo, es un chiste malo, ¿no? Pero yo quiero que vean ustedes cómo habla la gente que no es cristiana. Dice que alguien dijo, ¿sabes cómo se dice en Italia esta parte de... No, dice, esta parte en Italia de la pizza, ya ve que va al bordo, ¿cómo se llama? Donde hace la bolita. Ya ve que nadie la quiere. Se comen todo donde está la... ¿Verdad? El queso, todo eso, y todos dejan eso. Y dice, en Italia se dice suegra. ¿Por qué? Porque nadie la quiere. ¿Usted cree, hermano, eso sería gracia? A mí me molesta eso, a mí no me gusta que hablen mal de mi suegra. Yo la quiero a mi suegra. Amén. Necesitamos gracia para todo, hermano. Cristo no hablaría de esos chistes, ¿verdad que no? Porque a veces en la iglesia los cristianos se nos hace chistoso las cosas, pero tenemos que usar gracia. Y Cristo no diría chistes de esos como la suegra, ¿te imaginas? ¿A usted que es suegra le gusta que le digan eso? Que es ese pedazo de pizza que nadie la quiere, nadie se la come. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y entonces, hermano, necesitamos tener cuidado que sea Cristo hablando todo el tiempo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre celestial, Padre amado, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando, nos estás recordando y exhortando, Señor, a que no recibamos en vano la gracia. Que la gracia, Señor, la usemos todo el tiempo. Aún para hablar, para predicarles la palabra, que sea tu gracia en mí, Señor. Porque si soy yo, Señor, ofendo a mis hermanos, desvío a mis hermanos de la verdad. Por eso, Señor, siempre oro para que seas tú como la gracia en mi vida. Ayuda a mis hermanos, Señor, a todos los que estamos aquí, que siempre oremos antes de hablar y que te tomemos a ti como la gracia y que digamos, Señor, habla a través de mí. Señor, fluye a través de mí.
Gracias porque en esta mañana nos has hablado y te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre. Que seas tú haciendo todo a través de nosotros. Gracias por tu palabra y, Señor, y bendecimos a todos aquellos que nos alcanzan a escuchar. Que sea tu palabra siendo en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.